Bendiciones. Un día más en tu canal Devocionales centrada en Cristo. Aquí tu servidora y sierva del Señor. Mi nombre es Bárbara Torres y seguimos con esta secuencia de mujeres de la Biblia. Hoy con la segunda parte del libro de Ruth. Para esta administración le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Neida Murphy. Hoy el tema es la nuera. En la primera parte del estudio aprendimos las características más relevantes de Noemí. Hoy les traemos la segunda parte de nuestro estudio. Veremos qué nos enseña su nuera Ruth a nosotras las mujeres en nuestro tiempo. Estaremos compartiendo las características más relevantes de Ruth, de quien el libro recibe su nombre. Veremos cómo una decisión en fe nos salva de vivir una vida de miseria. También veremos cómo podríamos aplicar este libro a nuestras vidas. Empecemos. Ruth no era judía, sino pagana. Ella era moabita. Los moabitas eran descendientes de Lot. Lot fue el sobrino de Abraham. Lot se separó de Abraham y escogió habitar en una tierra cuyos habitantes estaban corrompidos a hacer lo malo. Tanta depravación e inmoralidad hicieron que Dios destruyera esa tierra, la tierra de Sodoma. A pesar de que Dios permitió que Lot y su familia se salvaran, lamentablemente su familia fue contaminada por las costumbres del lugar. De ese pueblo, de esa descendencia, era Ruth. Siendo ella moabita, sabemos que había sido criada bajo una cultura que no conocía a Dios, ya que adoraban otros dioses y hacían sacrificios abominables ante los ojos de Dios. Los moabitas no eran los mejores amigos del pueblo hebreo, y hasta en varias ocasiones tuvieron luchas y desaciertos. Sin embargo, se conoce que en ocasiones se casaban entre sí. Ruth se había casado con uno de los hijos de Noemí y luego de varios años había quedado viuda, al igual que su suegra Noemí y Orfa, la otra nuera de Noemí. Al Noemí notar que su única esperanza era salir de Moab y regresar a su pueblo en Belén, Ruth tenía dos opciones: regresar a casa de sus padres o irse con Noemí. Ruth decidió por la segunda opción. Aún con la insistencia de su suegra de que regresara con su familia, Ruth estaba decidida a no separarse de su suegra Noemí, aun cuando tuviera que enfrentar tiempos difíciles. Vemos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, de la versión Reina Valera del 1960, dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Es interesante la palabra no me ruegues, y la quiero resaltar y ponerla en contexto con la nueva versión internacional de la Biblia, porque en esta nueva versión dice: no insistas en que te abandone. Esta palabra insistir me hace recordar cuando yo era más joven y dentro del grupo de amistades siempre había alguien que insistía para que hiciéramos tal o cual cosa. Muchas veces nos dejábamos llevar por otros y sus insistencias, llevándonos a tomar decisiones a veces incorrectas. En el caso de Orfa, aunque en un principio estaba dispuesta de seguir a Noemí, luego de tanta insistencia, decidió regresar a la casa de sus padres. La historia no cuenta nada más acerca de Orfa, pero sí cuenta acerca de Ruth, quien decidió tomar otro camino. Ruth debió haber sido impactada por la devoción de Noemí hacia su familia, que su corazón no le daba como para abandonarla. Tal vez la quería como una madre. Ruth tuvo que haber sido influenciada en las costumbres judías y su devoción a Dios, quien la tuvieron que llevar a convencerse
que era mucho mejor que lo que había conocido en su cultura moabita. Una vez viuda, Ruth no tenía la obligación de seguir a Noemí, quien al parecer no tenía nada que ofrecerle. Sin embargo, no la abandonó. A veces las circunstancias nos traen personas que dan significado a nuestras vidas, aportando mucho más que nuestra propia familia. Dios permite que seamos influenciados por personas que nos acercan a Dios. Ruth demostró firmeza en su decisión de no dejar a Noemí y de seguirla, no importando el futuro incierto que les esperara. En una tierra nueva para ella, pero que seguramente tenía la esperanza de que el Dios que había conocido en casa de la familia de Noemí no las abandonaría. Muchas veces tendremos que tomar decisiones entre varias opciones, pero pocas veces tendremos que tomar postura hacia dónde queremos dirigir nuestras vidas. La clave es preguntarnos, ¿cuánto estoy dispuesta a perder si le doy la espalda a Dios y vuelvo a mis viejas costumbres? O si por el contrario, le creo a Dios y doy pasos de fe hacia un futuro, aunque es incierto para mí, pero bajo el control absoluto de Dios. Ruth tuvo firmeza de carácter, de no vacilar ni titubear, y puso su esperanza en Dios. Tenía un propósito y ese estaba en las manos de Dios. A pesar de la aflicción de Noemí, su fe la acompañaba. Una vez en Belén, Ruth estuvo dispuesta a trabajar por el sustento de cada día. Trabajó recogiendo las sobras que caían de las cosechas de cebada en los campos de Booz. La humildad y diligencia de Ruth fue reconocida por Booz, a tal grado que él ordenó a sus sirvientes a que la cuidaran y que permitieran que tomara provisión adicional de la cosecha. Cuando Ruth le contó a Noemí de cómo Booz la había ayudado, Noemí le dio instrucciones específicas para lograr que Booz la redimiera. Booz era pariente del esposo de Noemí. En ese tiempo, cuando el esposo moría, un hermano o familiar cercano podía redimir a la viuda para que pudiera tener descendencia y proveer para sus necesidades, de manera que la viuda no quedara desamparada. Ruth fue obediente e hizo tal y como su suegra le dijo. Su fidelidad y obediencia la acercaron a Booz, quien la redimió y se casó con ella, cambiándole el destino de una vida en pobreza a una vida de provisión diaria, de vivir en la miseria de las sobras caídas al suelo, a vivir en la bendición y ser la esposa del propietario del campo. Así como Ruth tuvo la oportunidad de la redención, aún no siendo descendencia o ascendencia judía, fue contada en la genealogía del rey David y posteriormente en la de Jesús. Nosotras podemos ver en la vida de Ruth que nuestro pasado no es lo importante para Dios. Podemos venir de familias pobres o problemáticas. Tal vez no tienes una familia que haya provisto para tus necesidades básicas, o tal vez sí la tuviste, pero aún así te sientes perdida y sin propósito. Tal vez te sientas indigna y que has tomado decisiones que te han llevado al pecado y crees que no mereces un futuro mejor. Pero ¿sabes qué? Quiero que sepas que Dios envió a su Hijo para que todos y todas las que en Él crean puedan recibir perdón de pecado. En la historia de Ruth, Booz representa a ese Redentor, pero en nuestra historia, el Redentor es Cristo, quien hace poco más de 2000 años pagó el precio, muriendo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por ti y por mí para redimirnos de una vida pecaminosa y que podamos comenzar un nuevo camino acompañadas de Él. Ruth no vaciló, siguió las instrucciones diligentemente y recibió su recompensa. Hoy quiero ser para ti esa suegra que te acerca al Redentor y que tú puedas ser esa nuera que no solo se acerca en fe por ella, sino que también por su familia. Porque cuando permitimos que Dios entre a nuestra casa, las cosas cambian.
Todo comienza con dar el paso de fe y reconocerlo en tu vida. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz del Calvario y que tu sangre derramada me redimió de mis pecados, que al tercer día resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Si hiciste esta oración conmigo, nos gustaría que nos escribieras y nos lo dejes saber. Queremos guiarte hacia lo nuevo de Dios para ti. Te recomendamos que repases la parte 1 de nuestro estudio sobre el libro de Ruth. También te animamos a que compartas estas enseñanzas con otras mujeres para que sean también edificadas. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.
Bendiciones. Un día más en este tu canal Devocionales centrada en Cristo. Siguiendo la serie de estudios de mujeres de la Biblia, el libro de Ruth. En la primera parte del estudio aprendimos las características más relevantes de Noemí. Hoy les traemos la segunda